Adelante, profesora Catalina. Muy bien. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes que ya se encuentran conectados hoy en nuestro seminario Ágora. Muchas gracias por aceptar esta invitación a reunirnos y aprender de nuestros colegas, de nuestros investigadores. Les recuerdo que este seminario tiene una duración de 1 hora. Lo dividimos 40 minutos de presentación y 20 minutos de preguntas. Los invitamos a levantar la mano al final para realizar sus preguntas. Bueno, hoy tengo el honor de presentar a Andrea Luque. Me emociona mucho presentar a Andrea porque admiro mucho su trabajo y su trayectoria profesional. Y me temo que mi presentación, que va a ser muy corta, no hace mérito a todos sus logros. Andrea es profesora asociada a la Facultad de Administración. Es también investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica de Argentina, el CONICET. Es también investigadora afiliada al Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard y participa en el proyecto Creating Emerging Markets del Harvard Business School en Sudamérica. Andrea es cofundadora de la Red de Estudios de Historia de Empresa desde el 2004. En 2008 recibió el reconocimiento al mérito parlamentario, mérito al valor científico, por parte de la Honorable Cámara de Senadores de Argentina. Andrea ha publicado artículos y libros sobre los temas de historia empresarial de América Latina, especializándose en la historia de la inversión extranjera directa, la empresa familiar y las redes corporativas durante el siglo XX. Bienvenida, Andrea, es un honor para nosotros tenerte hoy en el seminario Ágora. Muchas gracias, Catalina, pero también a Giorgio y a Daniel por haberme invitado y a todos ustedes por usar 1 hora de todo nuestro tiempo y sobre todo en esta semana que estamos, sobre todo en la facultad, cerrando exámenes y notas. Sé que es un esfuerzo extra poder sumarse. Yo les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver esta presentación. ¿Me puedes confirmar, Catalina, que se ve bien? Sí, se ve muy bien. Bueno, yo los slides los preparé en inglés, pero voy a hacer la presentación en algo que puede ser Spanglish. Primero quisiera volver a agradecer, contarles que este es un trabajo que está todavía en elaboración. Tenía altas expectativas de que el 2020 iba a ser un año donde iba a poder terminar, y bueno, el coronavirus nos ha puesto a todos nuestra vida patitas para arriba, y algunos de estos objetivos han quedado para ya el 2021, sigo trabajando, por supuesto, y ese es un primer disclaimer, pero a la vez es una invitación a comentarios, sugerencias que siempre enriquecen la investigación, sobre todo porque, como voy a decir más adelante, este es un proyecto más amplio, comparativo sobre América Latina, pero hoy me voy a concentrar en el caso de Colombia, y siempre es un desafío cuando un investigador empieza a trabajar un país que no es el suyo, que no ha venido trabajando hace muchos años, y aquí muchos de ustedes son especialistas en muchos temas más que yo, así que quería empezar diciendo que agradezco y voy a agradecer sus comentarios, reflexiones, críticas, sugerencias para mejorar este trabajo. Y lo segundo, a modo de disclaimer, que este es un trabajo histórico, así que los voy a llevar a Colombia un siglo atrás, pero me parece que es un tema que amerita una reflexión del más largo plazo. Tal vez quisiera tomarme unos primeros minutos contándoles cuáles son los puntos de partida más teóricos de esta investigación. La discusión sobre marcas comerciales, sobre brands, es una conversación donde participan diferentes disciplinas. Hay muchos autores que las encapsulan en marketing, otros desde los estudios legales. Los historiadores de empresas, los historiadores económicos han empezado hace unos años. No es una investigación que tiene muchísimos antecedentes, es más del siglo XXI, han empezado a participar en este debate, y sobre todo han planteado algunas cosas para enriquecer una literatura a nivel de que algunos autores como Teresa da Silva López, que trabaja conmigo en esta investigación, ha propuesto que hay marcas forever young a través del estudio de la perdurabilidad de marcas en una industria como la cervecera. Hay otros investigadores que han visto cómo las trademarks proveen incluso la capacidad de proveer monopolios a las empresas, mucho más que otras formas de propiedad intelectual como las patentes, que tienen tiempos más reducidos de vigencia, y cómo impacta en general en el desarrollo económico, tanto en el tiempo como en las regiones. Entonces es un poco el marco conceptual que nos invita a repensar, y un poco la pregunta es, ¿qué podemos aportar las visiones de largo plazo, los historiadores, a este debate? Y dentro de esta multiplicidad de temas,
una de las áreas específicas ha mirado a las marcas, que pueden ser como un aspecto más reducido o tal vez más prácticos del concepto más general de propiedad intelectual, en tanto uno las puede registrar, las documenta y son mensurables cuantitativamente. Por supuesto, como sabemos, el fenómeno de las brands es mucho más amplio, más complejo que el de trademark. En español es muy difícil diferenciar esto porque detrás de marcas aparecen los dos. En inglés estos dos conceptos sí son fácilmente diferenciables. Y yo me voy a detener, o esta investigación más que en la investigación general de brand o de branding, en trademarks, en marcas como dispositivos económicos. Y para eso tenemos que estudiar uno de los postulados teóricos y conceptuales, y que hay que estudiar los patrones de registro, que es un poco lo que les voy a contar. Las marcas tienen una historia que algunos la llevan hace 4.000 años, ¿no? Miles de años, siempre esta idea de distinguir a un propietario, quien la fabrica, transmitir información, pero esto ha ido cambiando en el tiempo, y técnicamente las marcas o el sistema de registro marcario es relativamente moderno, fines del siglo XIX. De hecho, Bentley, que es un especialista en la materia que estudia esto, propone que esto se impuso a partir de la ley de 1875 británica, y desde ese momento, al crearse los sistemas nacionales de registro de marcas, las empresas y los empresarios han utilizado este dispositivo para prevenir de la imitación, de la falsificación y de otros delitos marcarios, que hasta hoy siguen siendo uno de los fenómenos más grandes y más importantes, y que preocupan mucho a las empresas, sobre todo a las empresas que parte de su valor radica en sus capitales intangibles. Y de hecho, como ustedes saben, si hoy miramos las empresas que más valor tienen a escala internacional, lo son por el valor de sus activos intangibles, sus marcas, ¿no? Que han superado ampliamente otro tipo de activos. Entonces es la importancia de estudiar estos aspectos, como por diferentes motivos nos interesa las estrategias de competitividad. Entonces en esta investigación nos apoyamos, como digo, en estas definiciones de trademarks, brands, que ya las expliqué. Con respecto a la innovación, acá está Giorgio, está Javier, saben muchos, son especialistas en temática de innovación. En general la innovación ha sido vista más desde el lado por ahí de productos, de aspectos técnicos. Nosotros lo tomamos en un sentido más general, como la habilidad de una empresa, o incluso un distrito industrial, porque pueden ser en clusters, para generar productos de mayor cualidad a un costo menor, pero estas pueden ser, por supuesto, desde una perspectiva tecnológica, pero también marketing. Esto es un poco la idea de la innovación, también puede estar basada en la innovación desde marketing, y para esto el uso de derechos de propiedad y sobre todo el registro de marcas puede ser importante. Entonces, esos son los niveles. La investigación está centrada, o la presentación que voy a hacer hoy, en un proyecto mayor que se llama Trademarks as Barriers for Resilience in Latin America. Y la idea nuestra fue, bueno, hay muchísimas investigaciones, como dije, este es un campo de amplio desarrollo en la actualidad, pero hay casi nada en América Latina. Es como que todas las investigaciones están centradas en Europa, o en Estados Unidos, o en otros horizontes geográficos. De América Latina había algunas investigaciones, hay algunas en Chile, Teresa trabaja el caso de Brasil, pero realmente con esta perspectiva no hay. Entonces este es el primer proyecto colaborativo que trata de estudiar sobre todo el registro de las empresas extranjeras y su impacto en la actividad o en el desarrollo económico de América Latina. La idea es a esta literatura internacional agregarle la perspectiva latinoamericana. Y una de las cosas que yo voy a volver, sobre todo con el caso de Colombia, es qué pasa cuando uno mira un sistema de registro de marcas, y las marcas que fueron sobre todo propiciadas tanto por legislación o por tratados internacionales, por países que exportaban productos con marcas, productos industriales. ¿Qué ocurre cuando uno ve la aplicación de estos sistemas en países que, si bien tienen muchas diferencias, casi todos los países de América Latina, como sabemos en este momento, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, exportaban productos primarios? Todos tienen un alto porcentaje de registro de marcas extranjeras. Yo voy a después darles datos más precisos. Ningún usuario de los sistemas internacionales de registro, como por ejemplo la Convención de Madrid, que ya está vigente desde fines del siglo XIX. Entonces, ¿qué podemos aprender, o qué estas experiencias que enseñan sobre lo que se llama una metanarrativa occidental, ¿no? Que es todo un proceso ahora que varias disciplinas estamos tratando de generar visiones más globales de determinados procesos. Entonces, ese es un objetivo.
Estos son los casos. En amarillo están resaltados los casos que trata esta investigación, pero también fíjense la diversidad. Argentina es el país, después de Estados Unidos, el que mayor marcas registra, pero una cantidad enorme. Yo hablo en otros papers, no me voy a detener en este, puedo contar si a alguien le interesa más, una especie de inflación. Sabemos que tenemos inflación, un país de mayor inflación incluso hoy, pero también hay inflación bancaria, pues lo puedo contar por qué. Cuba muy activa, sobre todo muy ligada a la expansión norteamericana, como ustedes saben, Chile, Brasil, Uruguay, que por un país pequeño, incluso en población menor, tiene un altísimo registro, per cápita es más alto, yo ya tengo los registros individualizados, es materia de otro paper, y Colombia aparece ahí como un país muy rezagado en cuanto al registro de marcas, y ahora también incorporé Bolivia, que sería aún más rezagado, y ahora de Bolivia ya tengo una primera base de datos con 1087 registros, pero tengo la información nominal hasta el 17. Yo entré queriendo comparar, pero la verdad que es difícil comparar Argentina con Colombia en este momento, no tanto por población, sino por impacto económico, GDP, exportaciones per cápita o extensión del ferrocarril. Da ganas de llorar como argentinos, porque hoy en día esos indicadores han desaparecido. Un siglo después, Colombia y Argentina tienen el mismo nivel, o incluso Colombia ha superado, de acuerdo a los indicadores, a Argentina. Entonces, la investigación es más comparativa, puedo volver si hay alguna inquietud. Hoy me voy a centrar en el caso de Colombia, y les voy a contar mis primeras conclusiones sobre qué encontré cuando analicé el registro marcario de Colombia entre 1890, o vamos a ver cuándo, y 1930. Y lo hice siguiendo una metodología que les voy a explicar, para que esto podamos comparar, o sea, porque el objetivo es poder tener data, digamos, muy parecida, cuantificada de la misma manera, para poder hacer estos estudios, como decía, comparativos. ¿Qué tiene de particular Colombia? Es uno de los países donde más tardíamente se introduce una legislación específica para marcas comerciales. Es uno de los países que menor registro tiene, es parecido a países de Caribe o países como Bolivia, y hay una predominancia absoluta de marcas extranjeras. Voy a volver, pero son como 3 rasgos que distinguen aún comparativamente a los otros casos que estamos mirando, que son Argentina, Uruguay y Brasil. Entonces, a partir de acá voy a presentar como 3 grandes niveles. Un aspecto que mucha literatura no tiene en cuenta, y que desde mi perspectiva es misleading, o sea, es erróneo, es que hay que mirar la parte institucional de las marcas. Para esto yo lo que hago es leer todo lo que he encontrado, hecho rastrilla en bibliotecas, en Colombia, en el extranjero, sobre todo lo que se ha producido y escrito sobre propiedad intelectual y tratado de marcas, tanto en Colombia como en el extranjero, porque como ustedes ven ahí en una imagen, que los Estados Unidos o los países exportadores de materias primas estaban muy obsesionados con cómo se protegían los derechos de propiedad de sus productos, de las empresas que vendían sus productos en distintas regiones y en América Latina. Entonces hay mucha producción, incluso del aspecto legal, por parte de extranjeros. No los voy a aburrir con esto, porque es un tema muy específico, pero lo que yo hago es rastrear los orígenes de dónde vienen las trademark laws. Hay varias diferencias, hay mucha circulación de tradiciones legales, e incluso Argentina, que es un país que no solamente produce o registra muchas marcas, sino que tiene un activo derecho marcario, como se llama técnicamente, y desarrolla una tradición legal que influye en otros países, algo que no bien que había escuchado. Siempre miramos cómo nos influye Francia, cómo nos influye los países europeos, como países de raigambre civil, y lo que yo encuentro es que, por ejemplo, parte de la ley colombiana está copiada de la ley argentina, y lo mismo pasa en Uruguay. Y de hecho la primera legislación colombiana, que les voy a contar cuál es, está copiada en parte de México. Entonces, los países latinoamericanos se copiaban entre ellos. Y en general mucha literatura plantea de Europa a América Latina y desconoce esta circulación regional de influencias intelectuales. ¿Qué me interesa decir? ¿Por qué es importante para este análisis? Hay una diferencia enorme, y acá vienen las grandes discusiones, en los derechos marcarios. Pero cuando una marca, la propiedad de esa marca solo se produce cuando vos la registrás. Hay un acto jurídico, un acto administrativo, perdón, porque son los estados los que te garantizan la propiedad de una marca, y otros países donde lo que importa es el uso. Si vos fuiste el que primero lo usaste, ya tenés derechos exclusivos a esa marca. De última vas a reclamar y te lo van a dar. Entonces, esa diferencia entre los
países atributivos y declarativos, que aunque pueda parecer técnica, es importante porque hace que, por ejemplo, explica que Argentina tenga semejante nivel de registros. Si vos en Argentina no registrabas tu marca, no importa que sea Ford, hay juicios incluso de L'Oreal, las grandes empresas multinacionales que no registraron a tiempo, y hubo otra persona que se avivó, como le decimos en Argentina, y lo registró antes y se convierte en el dueño absoluto. ¿Qué hacían? Incluso en Argentina había un mercado para comprar marcas. Entonces eso también es parte del marketing knowledge, cómo las empresas extranjeras tienen que aprender a hacer negocios en los mercados internacionales. Fue una faceta de la internacionalización que en general no se estudia tanto, y donde había muchos conflictos, sobre todo para marcas que basaban su competitividad en la venta de sus productos. Colombia es declarativo, en general. Hay toda discusión, pero en Colombia el uso importa. Más que el registro después, porque las autoridades colombianas se empiezan a preocupar que hay muy pocas marcas registradas, esto aparece en las memorias de los distintos ministerios que manejaron la oficina, pero es de los países que uno puede encontrar más basado en el derecho declarativo, vuelvo a insistir, donde el uso es importante. Acá no les voy a mostrar, pero fue toda una reconstrucción de la evolución legal. Lo que aparece es que Colombia se mueve muy rápido a proteger las patentes, 1844, muy rápido, y no sobre las marcas comerciales. Recién en 1900 hay una legislación que ni siquiera es una ley, es un decreto, se reforma en el 14 y se reforma en el 25. Entonces, una pregunta que hasta Giorgio y Javier, que han trabajado, pueden trabajar patentes, es, hay como una diferencia entre la legislación sobre patentes en Colombia, y ahí está llena, como ustedes pueden ver, de reformas, y menos sobre las marcas comerciales, en parte porque no había tantas, tal vez. Bueno, esto es una comparación con América Latina, que no me voy a detener. Para mí, investigación es muy importante, pero sí les quiero decir que más allá de las diferencias que hay en las tradiciones legales de los países de América Latina, todos los países en nuestra región, como fueron muy abiertos a la inversión extranjera directa, también lo fueron con las marcas extranjeras, mientras que otros países en otras latitudes exigían algún tipo de reciprocidad, o algún tipo de tratamiento distintivo. Esto no ocurrió en América Latina, o sea que también uno puede medir el grado de apertura de una economía a la receptividad de capitales extranjeros a partir de la legislación de marcas. E insisto, más allá de si el país es atributivo o distributivo, ambos o todos tienen una altísima apertura a el tratamiento. Entonces, unas son las leyes, otras son las burocracias, y me permiten, como Argentina, y como, bueno, muchos acá, hasta Luis, amantes de Quino, que, bueno, falleció hace 2 días, entonces es mi pequeñísimo homenaje a este personaje, a este dibujante, y a este personaje Mafalda tan amado por todos, y él tiene esta hermosa viñeta sobre la burocracia que se pueden ver, y le da la lechuguita, ¿no? Por lo lerda, ¿no? Por todo lo que implica la ineficacia, la inoperancia de nuestros estados, que es algo que en diferentes geografías podemos compartir. Entonces lo que yo hago ahora es torturarme leyendo los reportes de los diferentes ministerios, en donde es una especie de, en Colombia, de queja permanente, y lo que uno puede ver, y acá hay toda otra literatura muy sofisticada sobre la debilidad de los estados, o cómo se construyen los estados históricamente. Ustedes saben mejor que yo que además Colombia fue un país que a fines del siglo XIX atravesó, y primera parte del siglo XX, mucha conflictividad política. Entonces se ve un estado con muchas deficiencias, y eso también impacta en los registros, y cómo debemos interpretar la incorporación de las marcas como un dispositivo que las empresas usan a su favor para innovar y para competir. Lo curioso es que casi nadie presta atención a este tema, así que este creo que también es un aporte innovador. No los voy a aburrir, como digo, yo lo que hago es una reconstrucción del aparato administrativo. Les puedo decir que en Colombia no hubo una oficina técnicamente dedicada a propiedad intelectual hasta los 20, fue cambiando diferentes ministerios, como todo el Estado colombiano fue cambiando los ministerios muchísimo, y había un solo empleado. Entonces los registros eran muy ineficientes también por eso, y eso se ve porque hay marcas que faltan. Yo pensé que tenía problemas con mi base de datos hasta que encontré 500 marcas, se las comieron, como diríamos, desaparecen, no existen, porque un empleado se equivocó. Hay cantidad de marcas que son bis, entonces un mismo número, como se dieron el mismo número, una es bis. O sea, hay un montón de errores administrativos que también impactan. Y un tercer nivel que la gente mira muchísimo, menos los investigadores, es cuánto vale. Porque uno dice, sí, registro mi marca, pero esto tiene un costo. Entonces, hay altísimos costos. Esto es una reconstrucción que también hago comparativamente con los países de América Latina. Esto es 1916-17, Colombia es la más cara. Entonces es el país que más caro, más cobra a un empresario
o a un registrante individual o empresarial sobre las marcas, seguido de Uruguay, Panamá y Argentina. Y esto va empeorando en el tiempo porque Colombia cambia las legislaciones, es un estado buscando recursos, y es una forma muy rápida de recaudar los registros de marcas. De hecho, Argentina y Uruguay recaudan mucho, son las pocas oficinas superavitarias por los derechos tanto de patentes como de marcas, entonces los estados les querían cobrar por esto, ya sea para nuevas o para renovaciones, y la Cámara de Comercio de Bogotá, que también estoy leyendo los registros que he encontrado, se queja permanentemente, ¿no? De que realmente son altos los costos para encontrar, esto es una fuente de 1900. Entonces, bueno, este es un tema que en Colombia aparece como un elemento que podría explicar, vuelvo a insistir, por qué también hay pocos registros. Y un tema que no me voy a detener, pero que estoy encontrando y es fascinante, son los abogados. ¿Quiénes manejan los registros de marcas? Grandes estudios de abogados, bufetes. En Argentina es igual, aunque son dos casos, estuve hablando el año pasado con varios abogados especialistas en derecho de marcas en Colombia, me dicen que eso puede ser una tendencia que incluso exige, digamos, surgen especialistas en derecho marcario, patentes y marcas, quiero decir acá, o propiedad intelectual, y ellos son los que hacen lobby para cambiar las leyes, aparecen interviniendo en el diseño, entonces aparecen estos actores privados junto con los empresarios activando los cambios. Y en el caso de Colombia, el personaje o la empresa más relevante es la de Joaquín Pérez, que no es una figura tan conocida, pero a la postre fue el primer gerente del Banco de la República. Y su empresa, junto con la familia Uribe Holguín, solamente 2 bufetes de abogados controlaron el 60% de las marcas registradas en Colombia. Entonces, y esto es importante porque también después los abogados me decían, en general es un grupo una elite muy cerrada, y son importantes para entender quién aplica, dónde son los conflictos. Bueno, muchos conflictos no se resuelven en la justicia porque directamente lo resuelven los mismos bufetes de abogados. Entonces digo, también aparecen los actores jurídicos. Entonces, esto es un poco una introducción, temas. Ahora me voy a meter en lo que para mí es lo más importante, es, bueno, ¿qué pasa cuando lees los registros? Como digo, yo me baso en la investigación o sigo este modelo de Teresa, que está trabajando conmigo, y otros colegas, donde dicen, ¿por qué es importante mirar los registros? Digo, porque de patentes hay mil cosas, hay estudios súper sofisticados que han mirado los registros de patentes, no podemos decir lo mismo de marcas. Primero porque es sumamente complejo, segundo porque son muchos más, entonces no ha habido tanto énfasis en enseñar un proxy de este es un registro de marcas, con qué lo voy a analizar. Pero yo sigo a estos autores que plantean que se puede estudiar los niveles de competitividad, de concentración, los sectores más innovativos, sobre todo en la innovación también sumada al marketing, y también entender, como estaba tratando de explicar, cómo está generando la propiedad intelectual. Vuelvo a mi pregunta del origen. Ok, esto es lo que me plantean para Francia, ellos trabajan Francia, Inglaterra, Estados Unidos, aún España, ¿no? España no es un país muy industrializado, pero tiene otro tipo de desarrollo. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo trato de traducir estos marcos teóricos en un país que tiene un fuerte componente primario, que tiene la especificidad del crecimiento económico, particularmente en este caso de Colombia? Entonces, las fuentes, yo lo que hice fue ir al fotografiar y trabajar in situ en el Archivo General de la Nación. Son 7.500 marcas que fueron emitidas o registradas en Colombia, como dije, en este periodo. Buena parte de ellos son escritas a mano, con lo cual es todo un trabajo, algunas están rotas, como ven alguna tinta se va desintegrando, con lo cual no es fácil leerlo, es muy consumidor. ¿Por qué pasas tanto tiempo? Bueno, porque no es que uno lo baja y automáticamente aparece la base de datos, ni se puede correr OCR, etc. Entonces es un trabajo manual, de 1 a 1. Esto se apoyó, como dije, con las lecturas de las memorias del Ministerio de Agricultura y Comercio o de las distintas entidades estatales que manejaron, y el diario oficial, donde también se publicaban, que también me ha ayudado para cubrir determinados huecos. Y también, como señalé, literatura extranjera que analiza un mercado como Colombia, que es un ejemplo, Caribbean Markets for American Goods, y analiza el caso de Colombia, y otro tipo de publicaciones. Con esto construí una base de datos que tiene, como digo, más de 7.500 registros, donde está la fecha de autorización, donde se publica, quién lo registra, tanto la empresa como el individuo, el abogado, que por eso sé qué abogado lo registra, la marca, de dónde viene, el país de origen y el producto. Colombia no tiene una descripción de productos hasta
1925, o sea que hay que leerlo, no hay una clasificación estandarizada, hasta 1925, y estamos usando la categoría británica para poder comparar. Muchos problemas, si tienen tiempo les puedo contar algunas de las dificultades que hubo, pero bueno, lo hicimos. Este es el gráfico que les muestra el bajísimo desarrollo de propiedad intelectual y de registro de marcas en la fines del siglo XIX y primera parte del XX. Esto yo lo vinculo mucho con el lento crecimiento económico. Acá me apoyo en todos los historiadores económicos que son las eminencias, simplemente sigo sus hallazgos. Hay cierto repunte a principios del siglo XX, por supuesto la Primera Guerra Mundial en todos los países igual hay un impacto, y también estos datos, salvo por el interregno 23-24, pero ahí son más cuestiones administrativas, por eso yo creo que lo económico también tiene que vincularse con lo administrativo. Hay un salto enorme, y eso es coincidente con una mayor complejización del mercado interno colombiano, el crecimiento que toda la literatura señala luego del pago por parte de la danza de los millones, como se conoce en este momento. Pero hay una complejización, si se quieren, también de la expansión del branding, marketing practices, que estaría demostrando este tema. Una nota de color que pasa antes de 1896, porque ahí empiezan las que yo encuentro esas fuentes. Es muy interesante. Si alguien pregunta cuál es la marca registrada más antigua de Colombia, porque acá hay competencia, yo se les puedo decir técnicamente la 1 en Argentina y Uruguay es aspirina, de un señor que se llama Bagley, una empresa que seguimos consumiendo, señor norteamericano que creó un licor, hizo una propaganda, o sea, ya se nota un concepto moderno de branding, y registró, de hecho, él impulsó la aprobación de una ley, la primera ley de marcas, lo registra en Uruguay, y en Colombia, ¿cuándo? Bueno, yo no las encontraba hasta que gracias a una tesis que encontré por ahí en internet que decía que, por otra investigación, encuentro, y acá lo pueden ver en la imagen, que las primeras marcas en Colombia, ya que no había legislación hasta 1900, como digo, toda esa etapa, se registraron como certificado de patentes. Y esa es la número 33, que aquí en honor a nuestro colega Luis Fernando Molina elegí la de Leo Kopp, que como pueden ver por Bavaria. Y al otro lado ven la patente de privilegio, o sea, la misma legislación permitía las patentes, que es una solicitud, pero después se la van a dar, y los certificados de patentes. Así que las primeras 60 marcas en Colombia son certificados de patentes, pero ya vienen numeradas, y cuando aplican la legislación de marca ya siguen esa numeración. Y además, la otra cosa súper interesante, y me callo, sigo con lo que quiero decir, no existen por la definición marcaria de marcas. Es una imposición del Estado porque quiere cobrarle impuestos a las fábricas de cigarrillos. Entonces las fábricas de cigarrillos se tienen que registrar, pero no les interesa, no necesariamente para publicitar su marca o registrar su marca, sino para poder pagar un impuesto que le impone el Estado. Entonces, lo que yo demuestro por una cuestión de tiempo es, ya voy más de 30 minutos, es que es un buen indicador. Las tasas de registro realmente funcionan como un indicador indirecto, por supuesto, de lo que todos sabemos de la economía colombiana, que fue Carlos habla y le gusta mucho esta idea de periferia secundaria de Ocampo, en la primera economía, sobre todo hasta 1914, el impacto de las guerras, que también debilitó el crecimiento económico. Era un país que no tenía, comparativamente con América Latina, cierta sofisticación a nivel de consumo, tiene las tasas por ejemplo, de newspapers más bajas de América Latina, y hay otros factores, como digo, legales y administrativos y de costos que también ayudan. El tema del transporte y la dificultad de integrar un mercado, otro tema que he estudiado, ahí cito una frase de 1917, esto es un tema, acá está Javier, que es especialista en la cuestión, puede hablar, es decir, terminan contribuyendo a esta literatura. La otra cosa que también hace que sea baja el registro puede ser es que el uso era importante, entonces no necesariamente todos los empresarios registraban. Entonces hicimos un rastreo en periódicos y se ve que, por ejemplo, Cigarrillos Imperiales publicita en El Espectador en 1915 y registra solamente 2 años después. Entonces puede ser que algunas marcas se podían publicitar y usar, pero no necesariamente estaban registradas. Eso no ocurre con las extranjeras que registran. Y otra cosa que es súper interesante, cuando tú empiezas a ver una a una quiénes son esas marcas, ves que hay múltiples significados, que esto es algo que la literatura todavía no lo reconoce suficiente, y piensa que las marcas tienen un atributivo, como decía, de brands, ¿no? Este atributivo moderno, diferenciar. Y acá en Colombia, como en muchos países de América Latina, no es la excepción, hay muchos meanings, muchos significados de las marcas, de más tradicionales, incluso labels, etiquetas, o nombres comerciales. De hecho, esa que yo mostraba de Kopp, que es una persona muy activa, como ustedes conocen, Bavaria, un referente, tenemos el maravilloso libro de Luis Fernando ahora que lo ha explicado muy bien,
en un solo registro hay 6 marcas también. Entonces los registros son muy inespecíficos, y eso hace que bajen, y también habla de que no se usaba necesariamente la impronta que la literatura considera moderna. De hecho, yo tuve que crear una categoría ad hoc, que no la tiene la categoría británica, que es para nombres de comercios. Entonces la gente no registraba marcas, registraba nombres de comercio y después vendía 25 productos con ese mismo nombre. Dentro de esta literatura, una cosa que a mí me gusta más, porque yo estoy mirando las empresas extranjeras, es dónde están los extranjeros, lo que se llama international marketing. Colombia, el 75% de todas las marcas que registrada son extranjeras. ¿Este porcentaje es alto? Sí, altísimo. De hecho, Argentina, toda América Latina tiene altas proporciones, pero hasta ahora no he encontrado ningún caso tan alto como el de Colombia. Argentina es 40%, lo mismo Brasil, Uruguay es parecido, entonces casi 75 es muy, muy alto, y si hablamos, por supuesto, en España, nunca fue más del 20%, en Portugal el 14%, y en Francia, Estados Unidos y la United Kingdom nunca fue más del 10%. Entonces estamos hablando, primero, en nuestros países las marcas extranjeras son más importantes, y Colombia es un caso extremo. ¿De dónde vienen? Bueno, no sorprende que Estados Unidos lidere, sobre todo por las características de la economía colombiana, y obviamente las naciones más industrializadas de la época dominan, que son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania, que son los grandes dominantes. Pero esto no es igual en todos los casos. Algo que me parece sumamente interesante en Colombia es la importancia de Alemania, cosa que también se ha señalado. Las empresas alemanas en Colombia, ustedes miran, es Uruguay, no aparece entre el top 5 de Uruguay, Alemania. Sí aparece claramente en el caso de Colombia. La otra cosa es, bueno, tienen una relación las marcas con la inversión extranjera directa. Colombia no es conocida en esta etapa por atraer demasiada inversión extranjera directa, estuvo muy localizado en algunos sectores como el petróleo, las frutales, las tierras para exportación de productos primarios. Yo me tomé el trabajo de mirar las 290 compañías extranjeras que se registraron para operar en Colombia. Esa información existe, las registré, tengo una base de datos, y controlé cuáles de esas empresas que recibieron autorización para operar en Colombia registraron marcas, y solamente aparecen muy poquitas, aquí creo que tengo el porcentaje, el 11%. Entonces sí hay empresas extranjeras, pero están explotando recursos naturales, entonces no necesariamente necesitan registrar marcas, y las marcas que registran, netamente la gran empresa que registra marcas en Colombia es Bayer, muy intensiva en este tipo de registros, y el tabaco, y bueno, grandes empresas que son las que tienen este concepto de marketing knowledge. Entonces, bueno, esto me abre toda una línea de cómo operan las empresas extranjeras, pero no voy a entrar. Y la otra son los registrantes locales. ¿Dónde están los colombianos? Ese 25%. Esta es la distribución geográfica. Cundinamarca es la mayor, pero Antioquia, Atlántico, Caldas, Bolívar, pero hay dos o tres áreas particularmente que concentran buena parte de los registros. La otra cosa que encuentro es que en Colombia las empresas colombianas son más individuos que empresas en Colombia, y eso también es importante. ¿Y quiénes son las empresas colombianas más activas en este nivel? Bueno, la Compañía Colombiana de Tabaco, Coltabaco, fue la más activa, la Compañía Nacional de Tabaco, Posada Tobón, o sea, empresas que son símbolo de la industria colombiana, aparecen muy activas en ese lugar, y algunas se cuelan dos empresas que son de comercio. Por eso me parece interesante para ver la industrialización y cómo van creciendo, ¿no? Y para último punto, y ya termino, no voy a poder explicarme todo, pero les cuento que una de las cosas más interesantes es que no solamente puedo ver a nivel de firmas quién es quién, que es un poco lo que les conté, sino también en qué sectores. La literatura, y es una obviedad, que son los sectores que más usan las marcas, son los que más van a registrar, por supuesto, ¿no? Y efectivamente, Colombia, el sector más importante son los farmacéuticos. Esto no pasa en todos los países. En todos los países, en general, lo que son las bebidas y los productos comestibles. En Colombia lo más importante es los farmacéuticos, y también otra cosa que se ve ahí muy interesante en el tiempo es cómo los bienes más de consumo durable, que son muy bajos a fines del siglo XIX hasta 1915, van creciendo en el tiempo. Como digo, va hablando de una sofisticación del mercado y de la introducción de otro tipo de productos, ¿no? Entonces, los que más registran marcas, obviamente, son compañías de tabaco, de comida, de bebida, ¿no? Y
las mayores usuarios son las empresas extranjeras, menos la Compañía Nacional de Tabacos, Compañía de Tabacos, que es muy activa, y solo estos sectores son los que tienen más de 20 marcas. Un tema fantástico es el de las farmacéuticos, o de las drogas y productos colombianos, porque acá es el más competitivo, y acá los colombianos hacen un buen papel. No, yo les hablé del dominio de los extranjeros, y dónde están en las especialidades colombianas, sobre todo las enfermedades tropicales. Ahí aparecen un montón de empresarios colombianos muy pequeños, algunos que tienen farmacias, no son laboratorios, que realmente hacen una proliferación de marcas colombianas, y acá los colombianos incluso son muy activos. Fíjense que más que los norteamericanos y que los alemanes, cosa que sorprendería, ¿no? Entonces, es interesante porque te habla muchísimo de la competitividad cambiando. Obviamente Alemania en los años 20 se impone, pero esto es por Bayer, que tiene una absoluta política muy agresiva de registro de marcas. Colombia también le va muy bien en comida, en cigarrillos y en bebidas, la mitad se la lleva. Entonces la competitividad colombiana y la innovación está en estos sectores, y dentro de los sectores cigarrillos, como digo, las empresas de tabaco colombianas son muy, muy activos, pero también la de licores y cervezas. Y es distinto, por supuesto, si miramos textiles, vestimenta y calzado, donde ahí Estados Unidos tiene un rol preponderante, y uno puede jugar con un montón de cosas, porque imagínense que la base de datos te permite rastrear todo esto, y como digo, creo que es importante ver la competitividad por país y por producto. Entonces es lógico que Estados Unidos y Alemania dominen los bienes de consumo durables, y por ejemplo Estados Unidos no juega ningún rol en algunas otras marcas. Y ya para cerrar, creo que esta investigación lo que muestra es realmente cómo uno puede ver los cambios en forma indirecta a nivel de un desarrollo económico de un país. También ver cómo las empresas, a nivel de firmas, cómo las empresas usaron esto con diferente el tamaño, su país de origen, y por supuesto el tipo de producto que intentaban promocionar o proteger a partir de un registro. Las innovaciones, por supuesto, están basadas en marketing, como dije, y las empresas extranjeras cumplieron un rol importante en promover esta idea de una branding culture, pero en algunos sectores las compañías colombianas, aunque no son mayoritarias, pueden competir y se convierten en líderes. Y entonces me parece que sí podemos ver cómo es una forma de discutir competitividad internacional, innovación, y también entender el desarrollo económico de nuestras economías en general. Y con esto me callo. Muchas gracias. Ay, bueno, no, muchas gracias. Además, qué puntualidad. Em, abrimos ahora el espacio para preguntas. Pueden levantar la mano y yo voy dando la palabra. Quiero, antes de cederte las preguntas, me parece muy, muy interesante la investigación, y todas las fotos tienes de las marcas antiguas me pareció espectacular. Eh, yo voy a dar la palabra primero a nuestros asistentes y después, si no, te hago una pregunta. Gracias, Catalina. Quiero saludar especialmente, hoy tenemos muchos invitados de otras partes del mundo, a María desde Buenos Aires, y sé que hay otras personas también que nos acompañan desde otros países. Bienvenidos. Haría una pregunta a, Sí. si los coreanos tuvieron algún modelo en esta manera de innovación por imitación para el registro de marcas, la representación gráfica, los contenidos de texto, la acreditación de producto, si de pronto los alemanes fueron el referente o más los británicos, los norteamericanos no, porque llegaron muy tarde, ¿no? Pero de pronto si británicos o alemanes fueron el modelo a seguir. ¿Juntamos preguntas o voy contestando? ¿Cómo prefieres? Sí, es pregunta. Si ¿Cuál quieres fue ve el referente de los contestando. colombianos? Porque no teníamos mucha experiencia industrial, pues nos llevaban más de medio siglo de experiencia en esta actividad, sobre todo alemanes, británicos y franceses, si tuvimos algún modelo que seguimos en Colombia por parte de los, especialmente manufactureros colombianos, que como se ve es más la manufactura en la industria química, la industria textil, cigarrillos, alimentos.
si tal vez ellos nos sirvieron como referente a nosotros para el diseño, las metodologías de registro, aunque ya dijiste pues que el registro de marca en Colombia pues no se hizo de la misma manera que en esos países, ya para legalizar la marca. Por ahí separaría tu pregunta en dos. En cuanto al registro, técnicamente se copian se copian los modelos de registro, cambian las especificidades si tenés que depositar X. De hecho, un problema que tiene Colombia es que no tiene buen archivo, entonces ahí hay muchos clash porque es muy difícil encontrar las imitaciones, ¿no? de marcas. Entonces, una cuestión es lo técnico de cómo se registran, y respecto a las imágenes, te soy sincera, no lo sé, y sería un tema para trabajar con un colega que entienda un poquito más de la parte gráfica y visual. Lo que sí sé, y no he encontrado tampoco muchas referencias, pero sí en los reportes extranjeros planteaban que en Colombia, más que en otros países, era fundamental el uso de las imágenes, porque había una alta población que no podía leer. Entonces hay una fuerte impronta, y bueno, y tu personaje que te mencioné, Leo Kopp, él es uno de los más innovadores en cuanto a colores, usos de registro, y de hecho yo acá tengo el certificado de patente, después te lo puede ver la 33, registran hasta los colores, cómo se ve. Entonces yo creo que, por ejemplo, la fábrica de Bavaria fue una de las que más innovó y más marcó un rumbo a que otras empresas la imitan, ¿no? Sin entrar en demasiados digamos, no encuentro en Colombia demasiados casos de imitación, lo cual me llama la atención. En Argentina es abusivo el nivel de las imitaciones. En Colombia es como que cada cual va respetando y no hay casos muy sonoros de imitación. No sé si es porque no los estoy encontrando, he tratado de averiguar en diferentes lugares y no aparece. Y alguien me dijo que era porque muchos de estos conflictos se arreglaban en otras instancias y no en las cámaras, no en la justicia, sino en la Cámara de Comercio, etc. Entonces, a nivel de imágenes, yo entiendo que hay fábricas y que Bavaria es una de las más importantes, que primero se mueve al uso de esto, y que los demás siguen esos criterios, pero no he estudiado un análisis visual de las marcas. Eso lo debo, no lo he hecho todavía. Algo así como, Andrea, para establecer si hay una identidad en Colombia para hacer esta actividad, ¿sí? Si de pronto desarrollamos una identidad, porque tal vez parecería que ya para principios del siglo XX sí se inicia un proceso de colombianización. Los temas colombianos empiezan a entrar fuertemente en el mercadeo y también en la representación gráfica. Se pasa de pronto, es hipótesis, ¿no? Sí, no, totalmente. De hecho, en Argentina yo creo que sale ahora este mes el artículo que escribí con Fernando Rocchi, donde yo aporté el tema de los registros y él aportó la historia de la publicidad. Lo que digo es que alguien debería hacer más la historia de la publicidad, que mi trabajo es más de las marcas, porque una marca se puede registrar y no usar, digo, para publicidad. Por eso también es interesante verlo. Yo estoy viendo más otro dispositivo. Lo que tú dices, y me encantaría si hay alguien que hay, de hecho, libros de la historia de la publicidad en Colombia. En Argentina y en Uruguay es denunciado el afrancesamiento. Todo se usa como que intenta ser francés para vender, y de hecho en 1923 Argentina incorpora una ley que es la Ley de Identificación de Mercaderías, y prohíbe después el uso de determinadas palabras extranjeras. O sea que sí se puede hacer, y de hecho hay estudios que analizan los nombres de las marcas, y me encantaría tener un socio o alguien que supiera más hacer, porque como la base de datos lo permite, tú puedes poner el tipo de los registros. Y por ejemplo, en el caso aún de Inglaterra, y esta es mi interpretación, al principio las marcas colombianas, salvo Bavaria, algunos otros, son muy descriptivas, no dicen nada o es un nombre comercial. Y después en el tiempo van adquiriendo estos rasgos de querer vender cuestiones más aspiracionales, más al estilo de brands, ¿no? Y hay una inversión. Pero el tema que tú me dices me llevaría más a la historia de la publicidad, efectivamente, para ver qué hay de esas pautas y cómo ha ido cambiando. Bueno, Andrea, gracias. Nos llega una pregunta por Facebook de Paloma Fernández. Te preguntan si se usaron marcas para proteger producto nacional del extranjero. Y después, Giorgio, tienes la palabra. Marcas nacionales para productos del extranjero, no encuentro, Paloma, todavía ese registro. Sería interesante poder verlo. Como digo, un tema interesante ahora es lo que yo me he visto son los registros. Ahora, y un poco continuando tu pregunta con la de Luis, hay que ver los usos de las marcas, ¿no? Porque, insisto, tú puedes registrar, que lo que pasaba en Argentina, y como no era obligatorio el uso,
las podías tener ahí. Colombia, como era tan caro, y esto es una cosa interesante, yo creo que si tú registrabas era porque las querías usar de alguna manera. Pero hasta ahora, Paloma, no he encontrado un caso que me permita ejemplificar tu pregunta, pero hay que seguir indagando. Gracias. Giorgio. Gracias, Andrea. La verdad yo aprendí muchísimo gracias a tu trabajo. Me parece fascinante lo que estás haciendo en este tema. De hecho, yo no tengo realmente una pregunta, sino son una serie de consideraciones que surgieron oyéndote. La primera, que me parece muy interesante, tú nos dijiste que la primera ley de patentes y de marcas en Colombia fue de 1844, ¿cierto? Y luego la de marca en 1900. Me parece interesante, yo mientras que te oía estaba buscando rápidamente cuándo crearon la primera ley de marcas y patentes en algunos países de Asia. Y encontré por ahí, pues yo hice una búsqueda en Google, no fui a archivos ni nada, entonces no sé si de pronto está equivocado. Pero en Japón fue en 1884 y en Taiwán, que son las dos que encontré, en 1930. Entonces esto podría mostrar de pronto, digamos que en esto, en Latinoamérica se está mucho más avanzado en este tipo de leyes comerciales. Y esto me lleva a una segunda consideración. Si nosotros miramos, hay toda una literatura digamos, de catching up y de cómo algunos países de Asia lograron desarrollarse rápidamente, cuál fue el efecto o la influencia en algunos casos de empresas extranjeras, en otros casos mucho más con empresas locales. Y hay toda una literatura que nos habla de si es mejor tener muchas empresas multinacionales en la fase anterior al esfuerzo de catching up en tu país, o si esto crea, al contrario, barreras. Entonces, esto, digamos, es algo que me puse a pensar mientras que te oía, porque pues si uno lo piensa, digamos, cada tipo de conocimiento, incluyendo lo de mercadeo, hay una componente codificada y una componente tácita. En ese sentido, lo que se veía en trademark es la codificación, pero esto no nos dice mucho sobre el conocimiento tácito de mercadeo, de cómo podemos aprovechar el trademark para crear un brand, que es como tú nos mostraste muchos ejemplos. Esto para algunas empresas estaba muy avanzado, para otras no. Entonces ahí de pronto la segunda consideración es como que tú nos mostraste que sí hay diferencias entre sectores en la presencia de extranjeros. Sería interesante ver si los sectores en donde había más presencia de extranjeros, esta presencia fue positiva, o sea, el conocimiento se difundió, de pronto quizá porque contrataban muchos locales, o en algunos casos de pronto no contrataban muchos locales, entonces el conocimiento tácito no se difundió, y sería interesante ver este segundo efecto. Y la tercera es un poco un ejemplo que yo pude ver cuando estaba en Estados Unidos. Pude asistir a una exhibición de paintings de un ilustrador que se llamaba Norman Rockwell. Y este es un ejemplo fantástico realmente de todo lo que es la componente tácita del mercadeo, cómo usamos una marca para crear un brand. Él fue el que pues, hizo muchas cosas en su vida, pero lo que me llamó la atención con respecto a tu charla es que este señor esencialmente, lo que nosotros vemos como dos de las cosas más estadounidenses, el Thanksgiving y comer cereales a desayuno, realmente fue porque él dibujó la campaña para Kellogg's. Antes ellos realmente no comían muchos cereales, y a través de todas sus ilustraciones él le metió en la cabeza que esta era la idea de la familia feliz, lo mismo del Thanksgiving. Entonces, este es un ejemplo de histórico. Esto pasó en los 40s, de cómo realmente el conocimiento tácito afecta a todas esas otras cosas. Gracias, Giorgio. Absolutamente interesada en poder seguir leyendo y que me envíes referencias sobre esto. Sobre tu primera pregunta, efectivamente Colombia se mueve muy temprano en patentes, no así en marcas, y vuelvo a insistir, en 1900 es un decreto en medio de la guerra de los 1000 días, y la primera ley real de marcas en Colombia es 14, es una de las más tardías dentro de América
de América Latina, que fue uno de los que se movió muy rápido. De hecho, Chile, Brasil es de 1870, y lo tengo acá, 74, es Chile, Brasil es 1875, Argentina es 76, Uruguay 1877, Venezuela es 1877, entonces Colombia es una de las más tardías juntos con Honduras, 1902, sí, y El Salvador 1901 y Nicaragua 1907, o sea, y Dominicana. Es como que Colombia está ahí más mezclada con su vertiente caribeña que con el resto de los países de Sudamérica que se mueven antes. ¿Por qué es una buena pregunta? En otros países, y eso es interesante para nosotros que hacemos más de empresas, es la comunidad empresarial reclama, como dije en Argentina, en Uruguay, en otros países, la sanción de esta marca, si sean empresas extranjeras o nacionales. En Colombia no parecía haber una presión, y como digo, los primeros registros son más por características impositivas, ¿no? Entonces es interesante ver por qué los empresarios, o qué empresarios, probablemente porque las empresas más grandes no estaban haciendo branded goods, y hay una enorme presencia de bienes extranjeros, y niveles de consumo muy, muy bajos, que eso ya acá se vincula mucho también con la historia de la publicidad y la historia del consumo, que son otras dos disciplinas que sin duda tengo que seguir dialogando. Y lo que tú me dices de esa transferencia y conocimiento tácito, me parece una vertiente sumamente interesante para seguir ampliando, ¿eh? Así que agradecida a la bibliografía. Ahora efectivamente falta ver cómo las empresas, y para eso hay que reducir, porque si no, no terminas mal la investigación. Entonces hay que meterse con un sector y, como tú dices, ver los impactos. Y lo bueno es que la data que yo tengo es a nivel de empresa. Entonces tú realmente puedes ver que los actores, que no es fácil de conseguir esa información. Y hablando de eso, en Business History ahora hay y en Historia del Capitalismo, por ahí lo he leído, los capitalismos de los sentidos, Capitalism of Senses, va a haber ahora en octubre, a principios de octubre, en estos días, una conferencia en Estados Unidos, así que es un campo que está en avance también. Lo que tú dices, esos aspectos más intangibles, y cómo la vista no solamente determina pautas de consumo. Muchas gracias. Javier Durán, tienes la palabra. Catalina, gracias. Andrea, chéverísimo, pues ya hemos hablado un par de veces sobre este proyecto. Y como siempre, me parece súper interesante. Y hay una cosa que tú me habías contado antes y como que yo no había caído en cuenta de lo interesante que es. Y ahora lo pensé, no sé si se pueda explorar, pero si se pudiera me parece que sería muy interesante. Y en particular está relacionado con el hecho de que tú tuviste que recoger la información de patentes y de marcas por necesidad, porque ni siquiera sabías que las marcas estaban incluidas dentro de las patentes, sino lo terminaste descubriendo. Y creo que eso te da la posibilidad de pensar en creatividad de dos maneras diferentes. En creatividad, si se quiere, más tecnológica, y creatividad, si se quiere, con un énfasis mucho más cultural, por utilizar una palabra que no estoy seguro que sea apropiada, pero simplemente para tratar de hacerme entender. Y creo que eso es algo realmente interesante, porque si yo pienso en Colombia, creo que tenemos ventaja comparativa más en cultura que en ciencia y en tecnología. Y el hecho de que puedas desde el principio seguir a los dos, a pesar de que a mí lo que me gusta es la ciencia y la tecnología, reconozco que son los grandes científicos estamos empezando a tener, pero no comparado con otros países de América Latina. Nuestras contribuciones tecnológicas al mundo son muy limitadas. En cambio, tenemos contribuciones culturales que creo que son importantes, y creo que esto de alguna manera se extiende también al resto de América Latina, que culturalmente le ha contribuido mucho más al mundo que científica y tecnológicamente de golpe, con algunas excepciones de Brasil y Argentina. Pero para el continente creo que, por ejemplo, México no le ha contribuido tanto tecnológicamente
o científicamente como culturalmente al mundo. Y creo que abre una beta muy interesante si uno piensa en dónde están los incentivos de las sociedades para desarrollar qué tipo de conocimiento, y por otro lado, qué tipo de inversiones sociales se necesitan para que la población pueda desarrollar cierto tipo de conocimiento. Entonces uno no puede esperar que haya un gran desarrollo tecnológico si no tiene una buena educación básica, pues de ahí para adelante es muy difícil. Y en ese sentido creo que tienes un sector donde puede ser muy interesante empezar a observar ese tipo de cosas, que es el sector de químicos y farmacéuticos en particular. En los 80 se inventan bueno, se descubre, es la palabra apropiada, la tabla periódica, y se vuelve posible hacer ciencia, pues química en términos científicos y tecnológicos se vuelve posible en unas direcciones y unas magnitudes completamente diferentes. Y en varios países europeos se ve el golpe importantísimo, donde se disparan las patentes del sector de farma y el sector de químicos. Y lo que tú reportas es que el sector donde los colombianos participan y, entre comillas, compiten, medido por el número de patentes que observas, el número de marcas, es el de farmacéuticos. Y sugieres que buena parte de eso viene por enfermedades tropicales, donde los alemanes, los británicos, los suizos, los norteamericanos tienen muchas menores posibilidades de contribuir por la geografía misma. Si tú tuvieras además ese tipo de información de marcas y de patentes para ese sector en lugares como Bolivia, por ejemplo, y en lugares que climáticamente son muy parecidos al norte, como Chile y Argentina. Pero en términos de base de conocimiento no lo es. Creo que empiezas a tener unos casos de comparación que se vuelven interesantísimos para ver cuál es la importancia del tipo de conocimiento para la creatividad. Porque lo que yo sospecharía es que el origen de muchas de esas medicinas es cultural, viene heredado de los indígenas. Yo sospecharía que la influencia de la tabla periódica en los farmacéuticos que tú estás encontrando en Colombia por colombianos es mínimo. Entonces creo que sería un campo muy interesante, un sector y un nicho muy interesante para empezar a ver como los orígenes de la creatividad, que no son solamente científicos y tecnológicos, que tienen un origen cultural, y puede ser un caso muy bonito una vez se enfoca en ese sector. Era más una reflexión y una recomendación, si la quieres considerar. Eso era todo. Gracias, Javier, y sí, tomé nota. Clemente, tienes la palabra para la última pregunta de hoy. Bueno, muchas gracias. No, una presentación y una investigación maravillosa. La verdad, yo pues he estado metido un poco en estos temas de propiedad intelectual y de marcas, pero no conocía los orígenes que tú nos has contado en el día de hoy y que me parecen interesantísimos. Una primera observación es que sería muy interesante mirar como la correlación entre la dinámica de los procesos de industrialización en los distintos países de América Latina y este proceso de marcas. ¿Por qué te lo digo? Pensando en el caso colombiano. En el caso colombiano, pues hay varios libros pues, que estudian esta historia económica de la industrialización, y yo recuerdo una de las hipótesis que más me ha llamado la atención, y es que hay una correlación negativa entre el comercio internacional de los países, o por lo menos de Colombia, y el proceso de industrialización. Es decir, la industrialización colombiana se dio
muy particularmente en los periodos de cierre del comercio internacional. Por ejemplo, durante la crisis del 29-30, y yo creo que sería interesante mirar si ahí es donde está la mayor dinámica del proceso de registro de marcas en el caso colombiano. Entonces, esa correlación, pues en Argentina conozco algunos trabajos muy interesantes sobre esas dinámicas del proceso de industrialización, y yo creo que valdría la pena como correlacionar esas ambas dinámicas, ¿no? Bueno, lo segundo es que hace algunos años dirigí un par de tesis sobre marcas. Una a una estudiante aquí en los Andes colombiana, y otra a un estudiante francés que fue uno de los primeros. Él estaba muy interesado en hacer una tesis aquí, creo que fue uno de los primeros que sacó un doble título entre Colombia y su Universidad de Francia allá en Toulouse. Y hay digamos, como que te puedo decir que hay posteriormente un cambio en ciertas cosas de lo que dijiste. Por ejemplo, tú decías de que no había tantos litigios por copia. Y precisamente la tesis de la colombiana, que la hicimos con el apoyo de una de las grandes firmas de abogados en esto, que era Escobar Uribe, y que ilustra una serie de casos, y no eran todos, nos decía Ignacio Escobar, el que nos ayudó, casos como el de Friday, ¿no? La marca Friday, el restaurante Friday, que se había llevado y había fundado este restaurante usando una marca norteamericana. Y eso fue un gran litigio. A Friday, el Friday colombiano se tuvo que quedar con inclusive los pocillitos de café y todas esas cosas que decían Friday, porque le tocó cambiar de marca cuando perdió el litigio. Hubo otro, el énfasis de la tesis, te lo cuento, era los casos en los cuales la diferencia en legislación de marcas, y particularmente la diferencia que tú resaltaste entre declarativo y, ¿cómo es el otro? ¿Cómo lo llamas? Atributivo. Y el atributivo, cómo esa diferencia era causa de litigios. Esa era la pregunta de investigación. Y entonces se encontró el caso de Fridays, pero se encontraron como 5 más. Te menciono otro de Edge, que dio lugar a un mercado incipiente de marcas, en donde el norteamericano que montó el almacén aquí, Edge, en la calle 82, tuvo que comprar su propia marca, porque él estaba convencido de que aquí también teníamos derecho atributivo. Bueno, la tesis del francés fue con casos de Colombia-Francia, de litigios de marcas entre Colombia y Francia. Ahí, como la legislación es más parecida, entonces los litigios era simple copia de marcas, ¿no? Bueno, lo último que quería decirte es que en varios cursos que se hicieron con Expopyme en la facultad, venían pues empresarios pequeños y medianos, y es la ingenuidad, digamos, como del empresariado colombiano incipiente en materia de marcas. Por ejemplo, recuerdo muy bien una señora que me contó el caso de su empresa. Me decía, después de yo haber explicado pues todos estos temas de marcas y de patentes y demás, me decía, ¿será que yo voy a tener un problema? Porque estoy exportando morrales a Alemania y la marca mía es la marca de un modelo, es lo mismo que un modelo de una marca alemana.
pero no es la misma marca. Yo estoy usando el nombre del modelo como mi marca. ¿Será que voy a tener problemas? Entonces, pues, esa ingenuidad también, pues, explica muchos de los problemas que se han presentado en esta materia, pues, ya en décadas posteriores al periodo que tú analizas. Gracias, Clemente. Sé que estamos como cortos de tiempo, así que referencias a la tesis más que bienvenidas, y eso se trata de un poco del título incluso de la ponencia, ¿no? Esa marketing knowledge refiere a la capacidad de la inteligencia y los skills para realmente manejar marcas a través de los canales de distribución, y eso es interesante poder verlo cómo se usa en la práctica, que fue un poco las preguntas últimas que vinieron. Pero bueno, agradezco enormemente todos sus comentarios y oportunidad de presentar la investigación. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por participar en nuestro seminario el día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes, a todos los que se conectaron también desde Argentina. Los invitamos, el próximo es en 2 semanas, y tendremos a Carlos Hernández también de tu área de gestión presentando. Bienvenidos, les enviamos la invitación con más información. Un feliz día para todos, muchas gracias. Gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Chao. Chao.